¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga a todos. Yo soy Carlos Abarce de Venezuela y quiero hablarles sobre esta imagen que ven acá. Una mujer y un niño. ¿Quién es esa mujer? Es María, la madre de Jesús. Y aquí vemos, digamos simbólicamente, que ella es la madre de ese niño Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Algunos dicen que Jesús es una criatura de Dios, pero que no es Dios. ¿Quiénes son esos? Actualmente los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que es una criatura de Dios, que es un arcángel, el arcángel Miguel, dicen ellos. Hay otros, los adventistas dicen, Él es Dios, pero también es un ángel. Dicen también que Jesús es un arcángel, el arcángel Miguel. Pero nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios. Y el que diga que Jesús no es Dios, entonces no es cristiano. Los testigos de Jehová no son cristianos. Si fuesen cristianos, creyeran que Jesús es Dios. Ellos heredaron una herejía que fue vencida por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea del año 325. Fue destruida esa herejía. Esa herejía la propagó un personaje, un señor, un sacerdote llamado Arrio y un obispo llamado Eusebio. Hablaban de unas cosas que los apóstoles nos enseñaron. Y aquí dice, en el concilio de Nicea se tuvo que llamar a la reunión, la primera gran reunión de la iglesia, por allá en el siglo IV, para vencer esta herejía, porque ya estaba ganando muchos adeptos. O sea, no conservaban lo que decía San Juan. San Juan dijo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? San Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces Arrio decía, no, Jesús no es Dios. Fíjese lo que decía Arrio y Eusebio. Afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos. Pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo. Arrio decía que Jesús no era Dios. Se reúne la iglesia y se llega a la conclusión de que Jesús sí es Dios. Y aquí vemos una imagen que conmemora ese hecho. Por supuesto, no había una cámara fotográfica en ese entonces, por eso es que se dibuja eso así. Por aquellos que preguntan, ¿y por qué dibujaron eso así tan feito? Bueno, no había cámara fotográfica. Entonces, aquí vemos los obispos reunidos y deciden los obispos, llegan a la conclusión de que Jesús sí es Dios. Y desde ahora en adelante todos nosotros vamos a confesar todos los domingos en misa que Jesús es Dios. Y ahí viene el credo de Nicea, que empieza así. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, engendrado antes de todos los siglos, que procede del Padre y es consustancial al Padre. Perdonen que me lo haya saltado, pero dice, es de la misma sustancia. Es Dios, que Jesús es Dios. Y todo aquel que diga que Jesús no es Dios, es comulgado de la Iglesia Católica. Entonces Arrio fue excomulgado de la Iglesia Católica porque no quiso abrazar la fe verdadera y siguió con su error. Y todos los que lo siguieron a él se convirtieron en los arrianos. Todos los arrianos están excomulgados de la Iglesia Católica y pesa sobre ellos un anatema. Maldito sea todo aquel que diga que Jesús no es Dios. Eso es lo que quiere decir anatema. Jesús es Dios. Y se define eso como dogma de fe. Un dogma de fe. Pero, ¿qué es un dogma de fe? ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es una verdad revelada por Dios, que usted no puede refutar. Si usted lo cree, si usted cree en Dios, entonces tiene que creer en ese dogma de fe. Usted tiene que creer que Jesús es Dios. Y si no cree que Jesús es Dios, entonces usted no es cristiano. Punto. Eso es lo que es un dogma de fe. Entonces la iglesia define el primer dogma de fe en el concilio de Nicea del año 325. Para que nadie diga que Jesús no es Dios. Pero siguió la controversia y pasó el tiempo y fueron naciendo otros herejes. Como por ejemplo, Nestorio. Nestorio era un obispo que decía una herejía. Por eso es que llegó el momento de otro concilio de la Iglesia Católica
para aclarar este punto y fijar una postura definitiva en cuanto a la fe. En el concilio de Éfeso del año 431 se reúne la iglesia porque Nestorio estaba diciendo que Jesús era dos personas. Mire, dice aquí, cuenta anécdota que había como un pleito entre una persona que decía que María es madre de Dios y otro que decía que María no era madre de Dios. Entonces le preguntaron a él, porque es el obispo, ¿y qué dijo él? Explicó el patriarca que María era madre, entre comillas, de la naturaleza humana de Cristo y por lo tanto se le podía llamar madre de Cristo. Pero que era un error llamarla a ella madre de Dios. ¿A qué se le parece eso? A la herejía actual que dicen los hermanos que no son católicos, que son protestantes. Por ejemplo, usted le pregunta a un pentecostal, ¿María es madre de Dios? No, ¿cómo se le ocurre decir que María es madre de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios tenga madre? No puede ser. Bueno, los protestantes actualmente son los ganadores olímpicos de la medalla de la herejía de Nestorio. ¿Sí? Medallas de oro. Se le puede poner. Hereje. Nestoriano. Pero muchos de ellos lo dicen por ignorancia. Y yo lo que quiero es ayudar a aclarecer este punto. Porque hasta Nestorio decía que María no era madre de Dios porque él estaba confundido. Fíjese, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de estas dos o tres, bueno, aquí más herejías que la Iglesia condenó, pero estamos hablando de estas dos. Aquí en el numeral 465 nos habla de el arrianismo y en el 466 nos habla de la herejía de Nestorio. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana, fíjese, una persona humana, junto con una persona divina. O sea que Jesús no era una persona, sino dos. Una persona humana y una persona divina. Cosa incompaginable con nuestra fe. Jesús es una persona, una sola persona, no puede ser dos. Bueno. Entonces Nestorio decía que María parió fue a la persona humana, pero a la persona divina no la parió. Error, Nestorio, le dice la iglesia en el concilio de Éfeso del año 431. Porque ellos confesaron que el verbo, al unirse a la persona en la carne animada por un alma racional, se hizo hombre. San Juan capítulo 1, versículo 9. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que estaba diciendo el concilio. Los padres de la iglesia dijeron fue eso. Que Jesús es Dios, pero llegada la plenitud de los tiempos se hizo hombre. ¿Dónde más lo dice? En Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahí se ve subrayado. Ahí dice. Vamos a ponerlo otra vez. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él nació de mujer, entonces tomó la naturaleza humana. Es lo que dice el concilio de Éfeso. Y entonces se le dijo a Nestorio, no, usted está equivocado. Eso no compagina con nuestra fe. Vamos a explicárselo más detalladamente. Dice, la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y la ha hecho suya desde su concepción. Jesús, siendo Dios, quiso ser uno de nosotros. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tened, decía San Pablo aquí, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, hablando de Cristo, ¿cómo era Cristo? El cual, siendo de condición divina, testigo de Jehová, Jesús era de condición divina, es de condición divina, es Dios. No tuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de toda condición y tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Muy bien, que Jesús, aunque es Dios, también se rebajó a nuestra naturaleza y es hombre, es lo que dice aquí. Entonces no es que, como Nestorio decía, es que hay dos personas en Cristo. No, hay dos naturalezas, una sola persona. Fíjese, dos naturalezas, una sola persona.
Nosotros los seres humanos tenemos una sola naturaleza. ¿Cuál será? La naturaleza humana. Pero Jesús no tiene una sola naturaleza, sino que tiene dos. ¿Por qué? Mire, de un gato sale un gato. Hijo de gato es gato. Hijo de tigre es tigre. ¿Sí? Jesús, por una parte, es el Hijo engendrado de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito, de Dios Padre. Entonces tiene la naturaleza divina. Pero también es hijo de una mujer, ser humano. Por lo tanto, tiene la naturaleza humana. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y en el concilio de Calcedonia del año 451, se dice que esas dos naturalezas están tan juntas, tan ligadas, que son inseparables una de la otra, y a eso se le conoce como unión hipostática. Muy bien, entonces, vamos concluyendo. La iglesia en el concilio de Nicea dijo que Jesús es Dios, y en el concilio de Éfeso se dijo entonces que la mujer que lo engendró y que lo dio a luz se le llama Madre de Dios. Ella es la Madre de Dios porque Jesús es Dios. Es decir, que si usted dice que Jesús no es Dios, entonces es un arriano, porque niega la naturaleza divina de Jesucristo. El que diga que María no es la Madre de Dios, entonces estará negando que Jesús es Dios. El que niegue eso es un hereje nestoriano. ¿Cómo se le dice a una mujer que engendra y da a luz a un niño? ¿Cómo se le dice a una mujer que cuida, alimenta y quiere, ama a ese niño? ¿Cómo se le dice a una mujer que enseña a ese niño y le transmite las costumbres, las buenas costumbres, le inculca la fe, le enseña las oraciones? ¿Cómo se le dice a una mujer que está con ese niño hasta que crece y es un hombre y está con él en las buenas y en las malas, en la cruz, si es necesario? Inclusive ella se sacrificaría en lugar de nosotros. ¿Cómo se llama esa mujer que ama tanto así a un hijo? Se le dice madre. Nadie puede negar que María es la Madre de Dios. Y todo aquel que niegue que María es la Madre de Dios no tiene al Espíritu Santo. Y se lo voy a decir con la Biblia. El que tiene el Espíritu Santo dice la verdad. Y el que no la tiene, bueno, dice mentira. San Lucas capítulo 1 versículo 41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó en gozo el niño que estaba en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Fíjese, una persona llena del Espíritu Santo escuchó nada más el saludo de María y fíjese lo que le dijo. Y exclamó con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo la reconoció Santa Isabel? La mamá de San Juan Bautista, ¿cómo la reconoció? A la Virgen María, ¿cómo la reconoció? Repítalo. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Una persona llena del Espíritu Santo le dice, María, Madre de Dios. Ah, pero aquí está hablando del Señor. Sí, el Señor Dios, S mayúscula quiere decir Dios, Señor Dios. Si usted ve Señor con S minúscula, bueno, será el Señor de por ahí, pero del, no sé, otro Señor de la Biblia, pero Señor con S mayúscula significa Dios. Se está refiriendo a Jesús como Dios. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó en gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumpliesen las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Otra vez, Señor con S mayúscula. ¿Qué dijo el Señor en boca de los profetas? Que nacería el Mesías, Isaías 7:14,
y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al que le pondrán Emmanuel. Eso. Feliz porque tú creíste. El ángel le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Porque has hallado gracia delante de Dios. Eso está en el versículo 28 más arriba. Muy bien. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. ¿Lo quieren ver así sencillo? Bueno, simplemente, María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Usted dice que María no es madre de Dios. Se le respeta mucho a usted, su creencia y eso, pero usted es un hereje nestoriano. Y si usted dice que Jesús no es Dios, por eso María no es madre de Dios, entonces se le respeta su creencia, pero usted es un arriano, hereje. Hoy en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, 1 de enero del año 2021. Todos los 1 de enero nosotros recordamos esto, que la Iglesia Católica venció a los herejes del siglo IV y que desde esa vez nosotros los católicos nos mantenemos firmes en la fe en decir que Jesús es Dios. Y bueno, con esto espero haber aclarado un poco esta situación. Si alguna vez se le presentan a usted hermanos de otras religiones a decirle estas cosas, ya sabe qué decir. Fíjese que usé el internet para averiguar allí unas cositas y se las transmití. Pero es importante que todos nosotros sepamos el por qué creemos las cosas. Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad.